Ya de clic. Ya. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto darles la bienvenida a esta conferencia web digital relacionada con las nuevas tendencias de fraude y los delitos conexos. Este es un tema de actualidad, un tema que se han venido desarrollando o se han venido abordando desde varias ópticas, y el día de hoy pues hemos querido invitar a un experto, a una persona con un conocimiento profundo en el tema penal. Se trata del doctor Juan Diego Melo, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Penal y en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, máster en Sistema de Justicia Penal de la Universidad de Ley de España, con experiencia y conocimiento en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología. El doctor Melo también es docente de prestigiosas y reconocidas universidades a nivel nacional y tiene una amplia experiencia en el tema penal, sobre todo con desarrollos de su carrera profesional en la Fiscalía General de la Nación. Actualmente es asesor y apoderado en temas jurídicos de empresas públicas, de compañías de financiamiento comercial, de entidades bancarias, de aseguradoras y de muchas otras empresas. Entonces, pues, esperamos que esta conferencia, que este conversatorio que vamos a desarrollar hoy, pues sea de su total agrado. Por mi parte, pues yo soy Luis Carlos Pérez, soy el director de operaciones de INIF, estoy encargado en este momento de adelantar el conversatorio con el doctor Juan Diego. Para este tema vamos a desarrollar un conversatorio entre él y yo, donde abordaremos esas temáticas de fraude y las temáticas, por mi parte, y las temáticas de derecho penal desde su óptica. Y les pedimos por favor que las preguntas que vayan a realizar se hagan a través del chat, y digamos que en unos minutos al final del webinar le daremos solución a cada una de ellas, pues esperando cumplir con todas. Entonces, pues, sin más preámbulos, me permito saludarlo, darle la bienvenida a doctor Juan Diego. Entonces, yo creo que para entrar en materia y aprovechando que tenemos un espacio muy corto, pues creo que tenemos que arrancar. Digamos que este 2020 ha sido un año de unos retos supremamente grandes y complejos para toda la actividad empresarial, y esto nos ha traído también unos retos grandes frente al tema de abordar el fraude. ¿Qué pasó en este año? Todas las empresas tuvieron que realizar unos cambios importantes, revisar todo el tema de sus procesos, abordarlos de una manera diferente para lograr ajustarse a esa nueva realidad, y eso permitió o generó que conociéramos unas nuevas modalidades de fraude, que se implementaran unas nuevas modalidades de fraude, y que esas nuevas modalidades de fraude vieran como su espacio perfecto para desarrollarse precisamente por la coyuntura de esa pandemia. Cuando encontramos que las personas empiezan a utilizar una cantidad de herramientas virtuales para poder teletrabajar, cuando vemos que las compañías tienen que migrar esos procesos de control que se hacían para mitigar el fraude a un tema digital, a un tema de prevención, todo eso hace que se desarrolle, pues, que se generen una cantidad de inconvenientes y que nos muestren que es un espacio propicio para el fraude. En este caso, pues INIF ha venido adelantando varias investigaciones, ha encontrado unas modalidades interesantes, ha encontrado que estos defraudadores van a la vanguardia, ¿sí? Ellos se han adelantado en muchas cosas a las compañías, no solamente a las aseguradoras, sino a todo tipo de compañías. Y claramente vemos que una de las herramientas con las que contaba o con las que cuentan las compañías, pues son los procesos de judicialización, precisamente, en los cuales tratamos de llevar ante la justicia penal, tratamos de llevar ante la Fiscalía General de la Nación esos casos en los que logramos detectar pues esos inconvenientes, esa tipificación, esos delitos. Entonces, doctor Juan Diego, a mí me gustaría cómo abordar el tema precisamente desde su óptica. ¿Cómo ve esa evolución
que ha venido sufriendo el tema del fraude con relación al tema penal. Es decir, hay unos nuevos delitos, se están presentando unos nuevos delitos ahora, los delitos que tenemos dentro del Código Penal son suficientes, es necesario abordar un nuevo tipo de delitos, es necesario abordar un nuevo tipo de investigación penal. La Fiscalía General de la Nación está en la posibilidad de afrontar esta nueva criminalidad que se viene presentando. Luis Carlos, muchas gracias y muy buenas tardes a usted, a todo el público, a quienes nos acompañan en este evento. Es un gusto para mí estar aquí, compartir de derecho, de fraude y sobre todo de líneas de investigación en esa lucha frontal contra la ilegalidad, básicamente que en los sectores aseguradores, bancarios, financieros y afines, que como usted bien lo dice, pues en este momento están teniendo un repunte y una tendencia muy importante en el país. Uso las palabras del maestro Francesco Carrara, donde nos recordaba en su programa de Derecho Penal cómo el derecho y el arte pues tienen muchas similitudes, y básicamente que tres similitudes que él reconoce y que comparte como punto de unión son el poder conversar de los dos, de discutir de los dos y al mismo tiempo de disfrutar tanto del derecho como el arte, y es precisamente lo que venimos a hacer aquí. No pretendemos obviamente dejar posturas rígidas en el auditorio ni en el escenario, sino básicamente compartir algunos de los postulados pues que desde la parte del derecho penal y sobre todo desde la experiencia de la práctica con la que me encuentro en mi día a día puedo dejar en el ambiente. Sobre las preguntas entonces que planteas inicialmente, Luis Carlos, quiero arrancar con un tema para dejar algo sentado y totalmente claro. Es muy distinto nosotros hablar de nuevos delitos a tendencias criminales en este momento por las situaciones coyunturales que estamos viviendo por la pandemia a nivel mundial. Me explico. Si tenemos nosotros que hacer referencias a unas tendencias actuales de la comisión de delitos, básicamente que podríamos remitirnos a las estadísticas de la Policía Nacional, de las autoridades, incluso de la misma Fiscalía General de la Nación, donde nos responden este interrogante en términos estadísticos. Por ejemplo, en estas tablas que la Fiscalía presenta en su página web, nos ilustra cómo, de manera muy clara, si comparáramos el primer semestre de lo que va corrido de este año en el 2020 y miráramos lo que sucedió en el primer semestre del año inmediatamente anterior, en el 2019, en lo que tiene que ver con la investigación de delitos informáticos o aquellos delitos cometidos a través de medios telemáticos, computacionales o informáticos, hay un repunte acelerado sin ninguna explicación en principio. Y si miráramos entonces los términos porcentuales, es el 53% básicamente el aumento de las investigaciones en cabeza de la Fiscalía por estas modalidades de fraudes y de delitos conexos a los mismos. Entonces, básicamente que el auditorio aquí ya se puede dar cuenta cómo podremos estar estableciendo tendencias fraudulentas, delictivas, en delitos computacionales, telemáticos o informáticos en cabeza del titular de la acción penal, que en el caso colombiano es la Fiscalía General de la Nación. Pero eso no significa que estemos o que podamos hablar de nuevos delitos o nuevos tipos penales, porque si nos remontamos al Código Penal, pues básicamente que por allá en el año 2009 se incluyeron estos nuevos tipos penales en su momento, que fueron nuevos delitos, que tuvieron una discusión en el Congreso en el año 2007, y donde se decidieron incluir en el título 7 bis del Código Penal o la Ley 599 del 2000. Entonces, dejo sentada esta primera conclusión, y es que cuando hablamos de una tendencia delictual, de una tendencia fraudulenta, como en este momento sucede por la coyuntura del COVID, en cuanto a ciertas comisiones de delitos o conductas que, si te parece bien, lo podemos mencionar, o yo podría traer al escenario algunos casos que actualmente nos estamos encontrando en el día a día, eso no significa que nosotros podamos hablar en los mismos términos de nuevos delitos, porque por lo menos en el caso colombiano ya llevan más de 10 años legislados en el Código Penal. Lo segundo, que básicamente responde a otro de los interrogantes que planteas, y es si en Colombia a nivel legislativo nosotros nos encontramos
bien en cuanto a recoger todas las posibles acciones o conductas delictivas que se vienen presentando. Y la respuesta, si quisiéramos usar también términos porcentuales, por lo menos desde mi punto de vista, es sí, casi que en una cifra cercana al 90-95%. De todas maneras, la academia ha sido crítica que existe de todas maneras una cifra de impunidad, pues precisamente por la ausencia o la falta de legislación de algunas conductas que deberían ser recogidas en el Código Penal colombiano. Por ejemplo, hay conductas, al parecer, de lo que se denomina en otras latitudes como un secuestro de información, donde básicamente hay una obstaculización al funcionamiento de los sistemas informáticos a cambio de contraprestaciones económicas por parte de los crackers. Algunos en la academia y en la doctrina especializada en esta materia, por ejemplo, el doctor Ricardo Posada, pues podrían considerar que existen otras modalidades típicas acá en Colombia que podrían hacer frente a estas modalidades delictivas, pero que a nivel de crítica nos podrían de pronto dar luces de modalidades que estamos viendo acá en Colombia. De hecho, casualmente esta semana me pedían una opinión legal, un tema de una asesoría sobre un caso de esta materia. Para no entrar en detalles ni obviamente dar la información de las entidades que al parecer son víctimas de estos hechos, parte de su sistema informático fue bloqueado por unos crackers que al parecer tienen restringida la información y que están buscando a través de correos electrónicos que haya una contraprestación económica para poder desbloquear el funcionamiento de los sistemas informáticos. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta con este tipo de conductas es que actualmente se están presentando casos aislados, que bien es cierto, pues es el título de este evento y de esta reunión un poco informal, no son tendencia, porque pues tampoco lo podemos ver en el día a día o en una línea creciente, pero sí ya se empiezan a presentar casos aislados de conductas delictivas que en otro momento, en otras latitudes, ya se han presentado, por ejemplo, en Italia o en España, y que ahora pues obviamente están migrando a un país como el nuestro. Entonces, con esto pues yo creo que contextualizo con casos al auditorio de cómo pues precisamente sigue existiendo una cifra de impunidad por una ausencia legislativa. Y el segundo punto que se hace sobre este interrogante a nivel académico es que podríamos pensar desde ya en incluir en el Código Penal posibilidades de delitos imprudentes por el manejo de la información, de los datos y el funcionamiento de los sistemas informáticos, como algunos países ya lo están implementando, obviamente para estar a la luz del Convenio de Budapest. Básicamente, que son las respuestas a los interrogantes que pues por ahora y preliminarmente me planteas, dejando sentado y reiterando el primer postulado, y es que tengamos claro que no significa que haya una tendencia delictiva lo mismo que estemos frente a nuevos delitos, porque por ejemplo en las tendencias que actualmente tenemos en Colombia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, sus estadísticas nos están mostrando que son delitos que en el Código Penal los tenemos hace más de 10, 11 años aproximadamente, por ejemplo, para hablar del hurto por medios informáticos, transferencias no consentidas de activos, y que actualmente pues están veniendo, ellos sí teniendo una tendencia delictiva y fraudulenta, pues por el tema del aislamiento a través de la pandemia. No sé si de pronto, antes más bien mi intervención te deja con otras preguntas, otros interrogantes que nos permitan seguir adelante con esta conversación. Gracias, doctor Juan Diego. Bueno, claro, usted toca un tema muy importante que es el de las cifras, cifras que cada vez que nosotros las vemos en los noticieros o los que hacemos el estudio de estos centros que concentran toda esa información delictiva, pues muchas veces como que no entendemos o no compartimos esos resultados por la percepción que nosotros podemos tener de lo que está ocurriendo. Entonces, pongo un ejemplo particular en el hurto de automotores. Si nosotros vemos las cifras de acuerdo a las cifras de los meses anteriores a la pandemia, ¿sí? Pues eran superiores a los meses de pandemia y post-aislamiento. Es decir, si lo vemos en cifras planas, pues vemos que hay una disminución en el hurto de automotores. Sin embargo, porque la Fiscalía, digamos, que está calculando ese tipo de datos en cifras de número de vehículos hurtados. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a hacer un análisis, pues es que el riesgo que existe en este momento o la cantidad de vehículos expuestos es menor, y eso nosotros lo logramos probar demostrando que existe una disminución muy considerable en el consumo de combustibles en el país.
Entonces, ¿qué pasa? Por poner un ejemplo, si en el en los meses de enero y febrero se robaban 1000 carros en cada mes, ¿sí? 1000 carros en enero y 1000 carros en febrero, el hecho de que en agosto y septiembre se estén robando 700 no quiere decir que haya mejorado el índice, porque están circulando menos vehículos, ya la gente no va a su oficina en sus vehículos, ya la gente, mucha de la gente no viaja, otros están asustados y no salen, digamos el transporte público se ha reducido. Bueno, hay una cantidad de cosas que nos han permitido ver que no son tan reales esas cifras que nos presenta, o tan ajustadas esas cifras que nos presenta estos centros, estos observatorios del delito, y que creo que requieren una interpretación diferente. Entonces, esa es una parte que nosotros hemos venido analizando, porque realmente la percepción de la ciudadanía es que todo el tema de criminalidad, y tanto pues, la criminalidad que se da en las calles como la criminalidad que se da en el tema virtual ha ido aumentando. Frente a esto, doctor Juan Diego, ¿usted cómo vería ese análisis de cifras desde su experiencia ahorita en los procesos de judicialización? ¿Sí? Es decir, ¿usted considera que se han disminuido ese tipo de delitos, que se han aumentado, que vienen siendo iguales, no solamente en la parte de los delitos informáticos, sino en esos delitos contra el patrimonio económico que han sido de toda la vida, como usted dice, de hace mucho tiempo, en la estafa, en el hurto agravado por la confianza, en el abuso de confianza, etcétera? ¿Cómo ve desde la práctica en el litigio, en las empresas, precisamente ese desarrollo ahora de pandemia, aislamiento y post-aislamiento? Gracias, Luis Carlos. Mira, frente a eso, vale la pena tener en cuenta dos reflexiones. Uno, el tema del análisis estadístico es fundamental, como lo planteas, y es delimitarlo en unos espacios temporales muy concretos. Por ejemplo, tú ya nos traías y nos contextualizabas acerca de la situación del hurto de automotores. Yo quisiera poner otro ejemplo para que al auditorio le quedara claro cómo estadísticamente hay que tener en cuenta esos espacios temporales para el análisis y la interpretación de las estadísticas que no solo las autoridades, sino los centros de los observatorios nos plantean. El caso de los taquillazos. Que pues para quienes no lo conocen en estos términos delictivos, pues son de pronto afectaciones a distintas entidades, supongamos bancarias o aquellas entidades que guardan recursos de dinero en sus establecimientos, y que si por ejemplo lo analizáramos en el momento de la pandemia en cuanto al momento más estricto del aislamiento obligatorio, pues en temas de estadística pues fueron modalidades delictivas que cayeron, pero que hace de pronto un par de semanas empezaron otra vez a tener un repunte, porque si empezamos a analizar puntualmente el movimiento demográfico de las personas, pues muchos ya estamos saliendo con cierto tipo de prevención, de protocolos, pero esto hace que precisamente el movimiento dejó de ser, en cuanto a los recursos del dinero, quiero decir, electrónico o digital a través de datos, como por ejemplo las transferencias electrónicas de una sucursal bancaria a otra, y empiece otra vez a darse el flujo y el movimiento de dinero físicamente. Esto ha llevado otra vez entonces que los delincuentes piensen que pueden hacer este tipo de modalidades delictivas que, pues obviamente analizadas en estos espacios coyunturales, nos pueden permitir llegar a la conclusión de una nueva tendencia de modalidades delictivas, de taquillazos o fleteos en contra del patrimonio o bien de entidades financieras, bancarias o incluso de las mismas personas de a pie como cualquiera de nosotros. Entonces, es la primera reflexión sobre lo que tú acabas de decir, de la importancia de la interpretación de los resultados estadísticos en momentos temporales y coyunturales específicos. Ahora bien, la segunda reflexión en cuanto al análisis actual de los delitos económicos, lo que yo por allá en la última vez que nos vimos en un escenario similar a este, marqué la diferencia entre esos delitos tradicionales o clásicos cometidos a través de medios telemáticos, computacionales o informáticos, pero no hablando de cibercrímenes en estricto sentido, y que de pronto si alguien nuevo en este evento nos acompaña, le recomiendo que le pueda dar una revisada a ese tema para que entienda la diferencia entre esos delitos clásicos o tradicionales cometidos mediante medios informáticos, computacionales o telemáticos, y pues por otro lado los verdaderos cibercrímenes o delitos informáticos en estricto senso. Esas primeras modalidades de los delitos clásicos contra el patrimonio económico, y tú nos traes como ejemplo la estafa, es un delito que lleva muchos años no solo en el Código Penal colombiano, sino en códigos sustantivos de otros países.
nos dimos cuenta cómo, pues precisamente en el momento estricto de la coyuntura, incluso después cuando se empezó a flexibilizar, un poco el tema del aislamiento, siguió presentándose un caso en el sector asegurador, con la entrega de información, documentación digitalmente que de pronto no coincidía con la realidad, con el fin de obtener unos productos pues, que en última solo tenían un fin o una intención criminal, que era estafar, engañar a las compañías aseguradoras y quedarse con los recursos económicos. También algunas entidades bancarias pues son víctimas de estas modalidades delictivas de la presentación de documentos digitales falsos. Y obviamente pues es una situación que, como lo mencionabas hace unos minutos, es coyuntural, porque hace que ese sistema de filtros, de revisiones internas o de prevención del fraude de delito que generalmente este tipo de entidades venían desarrollando y aprendiendo con el paso del tiempo, pues los lleva a ajustarse y a adaptarse a esta coyuntura, pero que innegablemente pues en un primer momento los va a hacer susceptibles, o más bien los hicieron susceptibles de estas modalidades delictivas tradicionales, las falsedades en documentos públicos, privados, que se utilizan como medio engañoso para la comisión de un delito de estafa a través de medios digitales, en este caso pues de pronto a través de la solicitud de créditos irregulares, como ha sucedido por ejemplo en la práctica, con huellas látex digitales, porque antes recuerda que ese tipo de falsificaciones se hacían de manera mecánica, pero pues que ahora por la coyuntura se volvieron digitales y afectaron el patrimonio económico de algunas de estas entidades a las cuales ustedes pues prestan sus servicios de investigación, de auditoría y de protección. Entonces este es un escenario también coyuntural que ha tenido una tendencia, o que tuvo una tendencia, y que esperaríamos entonces que ya con el paso a la nueva presencialidad dejaran de cometerse a través de estas modalidades, y que de pronto pues volvieran a tratar de cometerse de una manera mecánica o presencial como se hizo en el pasado. Gracias, Juan Diego. Bueno, yo quisiera ahondar un poquito en el tema de algo particular, que es el fraude a los seguros. Claramente en nuestro Código Penal no tenemos contemplado el fraude a los seguros como un delito autónomo, un delito que pueda ser tipificado de manera directa, sino que lo tenemos como un agravante de la estafa. Cuando nosotros analizamos la estafa, pues el verbo rector de la estafa es obtener provecho ilícito, una conducta, bueno, como con unos ingredientes por allá de engaño, de hacer incurrir en error, etc. Muchas legislaciones de otros países sí tienen el fraude a los seguros como un delito autónomo, es decir, quien intenta cometer un fraude a los seguros, pues termina siendo judicializado y puede tener una pena de prisión, etc. Para nosotros, desde las áreas de investigación, desde prevención de fraude, desde detección de fraude, ha sido un inconveniente no tener esa posibilidad de judicializar directamente por esa acción de comisión, o por esa comisión de esa acción que va en contra de los seguros, que busca como aprovecharse de esa situación de aseguramiento para obtener ese provecho ilícito. Teniendo en cuenta eso, pues sabemos que nosotros tenemos que acudir a unos delitos, a unas conductas penales, a unas conductas típicas, para tratar de judicializar. Nos toca arañar y pegarnos como de lo que podemos, de las falsedades en documentos públicos, privados, de la estafa en la modalidad de tentativa, etc. ¿Considera usted, Juan Diego, que para el tema de lograr combatir un poco ese fraude a los seguros, sería una buena opción tener ese delito como un delito autónomo, que exista precisamente una conducta punible que esté orientada precisamente a defraudar a las aseguradoras, a ese intento de fraude a las aseguradoras, que cuando uno detecte eso pueda inmediatamente judicializar? ¿Sería esa una herramienta de prevención, o qué otra herramienta de prevención del fraude cree usted que podríamos tener con base en el derecho penal? Gracias, Luis Carlos. Mira, la respuesta a ese interrogante básicamente que iría a depender de la forma en la que quedara la redacción de ese supuesto tipo penal. Me explico. Ese es un debate que generalmente se tiene en sede de política criminal, y generalmente esos debates se presentan en el Congreso, donde se analizan varios puntos,
pero quisiera plantear simplemente algunos, pues para análisis del auditorio y que tomaran y adoptaran su propia posición. Como lo dije desde el inicio, este no es un tema donde se tenga la última palabra, sino que al contrario, son argumentos, son posturas que se dejan en el ambiente pues para que cada cual pueda sacar sus propias conclusiones y defender su criterio. En ese debate hay que tenerse en cuenta un primer elemento, y es: quisiéramos dejarlo bajo la tutela y la protección del mismo bien jurídico del patrimonio económico. La respuesta de plano y en principio pues sería que sí. El segundo elemento que hay que tener en cuenta, si quisiera uno manejar un tipo penal autónomo como el que propones por fuera de una modalidad clásica contra el patrimonio económico mediante un engaño, como sería el caso de la estafa, pues obviamente para el sector asegurador, para la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal, les va a permitir enviar un mensaje directo, contundente de política criminal a aquellos delincuentes que pretenden inducir en error a las aseguradoras con el fin de generar una afectación a su patrimonio económico. ¿Soy claro? Básicamente que ese discurso es el que siempre trata de convencer a quienes en el Congreso y a nivel legislativo tienen la última palabra en cuanto a la inclusión de nuevas normas o tipos penales. Y lo tercero, obviamente, es que habría que mirar, y básicamente que es de donde parto en mi respuesta, en qué términos estrictamente quedaría la conformación de ese supuesto de hecho de la norma penal, porque muchas veces lo que pasa, y no solo en este ramo puntual del sector asegurador, sino de pronto de otras esferas del derecho penal, cuando se trata de sobrelegislar, muchas veces lo que se produce es un efecto totalmente contrario para la Fiscalía, que en última son los encargados de llevar las investigaciones a un feliz término. Y es que cuando se incluyen nuevos elementos que de pronto a nivel investigativo sean más difíciles de judicializar, de llenar de contenido en la práctica, en otras palabras, de tratar de probarlos, pues el efecto que se está dando a la vuelta de la esquina es totalmente inverso. Y es que no se están viendo resultados dependiendo de la forma en la que quede la redacción de esa norma penal. Supongamos que le demos más herramientas técnicas, normativas a una norma penal, pues obviamente va a ser más difícil llegar a una judicialización y a una eventual sentencia condenatoria. Entonces es muy importante tener en cuenta en qué términos quedaría redactada esa norma penal y el supuesto de hecho. Y por cuarto punto, para este interrogante que tú planteas, hay que tener en cuenta si esa posible redacción de la norma penal, porque trato de entenderlo como tú lo planteas en el interrogante, y es: adelantemos las barreras de protección del derecho penal, ¿sí? No solo de pronto en el tercer punto yo lo que trato de plantear, que es el debate de siempre cuando se pretenden incluir nuevas normas o nuevos tipos penales, es no, el problema de la sobrelegislación es que lleva a la dificultad práctica de la judicialización y de las sentencias condenatorias de los responsables, como lo mencioné a nivel de crítica en el tercer punto. Pero en el cuarto, que de pronto es lo que tú estás tratando de plantear, y es: busquemos una redacción normativa de un supuesto de hecho que al contrario no vaya más allá, sino que al contrario adelante las barreras de protección del derecho penal, como por ejemplo en España lo llaman la expansión del derecho penal en este sector, y es hagamos más bien una norma penal más sencilla, en otras palabras, casi que esté castigando una tentativa de estafa tradicional o clásica en el sector asegurador. ¿Me explico? Si en esos términos de pronto llegara a quedar incluida una norma penal autónoma en Colombia, ahí sí eventualmente uno podría llegar a pensar que la Fiscalía podría dar resultados más contundentes a aquellas personas que se dedican en su día a día a presentar documentos falsos, a presentar información engañosa, no consistente con la realidad, con el fin obviamente de afectar el patrimonio económico de las entidades aseguradoras. Porque, y con esto ya cierro, sin lugar a dudas que lo que planteas en tu pregunta es totalmente cierto. En la práctica y en el ejercicio profesional uno lo que se encuentra es una dificultad como apoderado de la víctima, de la entidad que sea, de convencer a la Fiscalía General de la Nación a través de sus distintos delegados de la comisión de un delito de estafa a través de la presentación de documentos que no coincidían con la realidad, bien sean privados o públicos. Y obviamente, acuérdate, dentro de un marco en el que estamos, y es todo el deber, la debida diligencia que tienen este tipo de entidades, y básicamente que
hay veces que desafortunadamente así sucede en la práctica. La primera pregunta que la Fiscalía le hace al representante de la víctima o a la misma compañía aseguradora es: ¿y usted qué hizo para tratar de evitar el fraude? Que yo creo que también esto nos abre espacio un poco para los pocos minutos que quedan, pero tratar de analizar a nivel corporativo y empresarial cómo se puede prevenir el fraude y el delito en el sector asegurador, que es a donde estás orientando esta última pregunta. Entonces, yo creo que con estos 4 puntos te dejo planteadas varias hipótesis, varias salidas, varios pro y varios contra también de incluir en el Código Penal colombiano una norma penal autónoma, un supuesto de hecho autónomo que castigue ese fraude en el sector asegurado. Gracias, Juan Diego. Bueno, antes de pasar al tema de prevención, hay un tema que a mí me inquieta mucho, y es el tema de cómo en Colombia la Fiscalía General de la Nación, por garantizar el acceso a la justicia de muchas personas, por garantizar o por buscar que ese tema de las denuncias fuera más accesible para las personas, pues generó herramientas que obviamente tenían la mejor de las intenciones, el mejor de los sentidos, como por ejemplo el aplicativo a denunciar. Es decir, nosotros ahora para muchos delitos, los colombianos no tenemos que ir a denunciar a la Fiscalía General de la Nación, a una unidad de reacción inmediata, a cualquier tipo de entidad de estas, sino que tenemos una herramienta web que nos permita presentar las denuncias de una manera ágil, de una manera rápida, y pues que, como digo, la voluntad de esa herramienta, ¿sí?, era generar un acceso a la justicia y garantizarlo para muchas personas. Sin embargo, esa herramienta está jugando en contra de las empresas porque precisamente se volvió una herramienta para los defraudadores, para generar todavía más, digamos, para nutrir sus procesos de fraude con falsas denuncias. Muchos de los casos que nosotros vemos en el día a día van asociados a una falsa denuncia, ¿sí? Van asociados a que una persona está denunciando que le ocurrió algún tipo que fue víctima de algún tipo de conducta punible, de un hurto, de una suplantación, de una falsedad personal, de una cantidad de delitos, y que necesitan de esa denuncia para poder materializar un fraude. Entonces, esa herramienta de la Fiscalía General de la Nación para un tema de acceso a la justicia se convirtió en una posibilidad de los defraudadores de materializar ese tipo de acciones. Mi pregunta va como más un tema de su perspectiva, Juan Diego, frente al tema de ese tipo de herramientas para garantizar el acceso a la justicia. Pueden ser para eso, pero si se convierten en una herramienta para defraudar, si el defraudador está usando esos medios que le está dando el Estado para cometer otro delito, ¿sí?, ¿cómo lo ves? ¿Debería seguirse fortaleciendo eso? ¿Deberíamos volver al esquema que teníamos, donde habían menos denuncias porque la persona ya lo pensaba 2 veces de ir a denunciar un hurto, qué sé yo, lo que nos pasa ahorita en muchas cosas, el hurto de bicicletas, el hurto de celulares, el hurto de muchas cosas que se denuncian, o de dinero, que se denuncian realmente para cometer un fraude, no porque realmente haya ocurrido, ¿sí? ¿Será que si volvemos al esquema anterior se minimiza un poco ese tema de fraude y claramente modificaría un poco nuevamente las cifras que tiene la Fiscalía General de la Nación sobre esos delitos y sería una criminalidad un poco más real y más ajustada? Gracias, Luis Carlos. Mira, lo que tú mencionas en cuanto al acceso a la justicia y a la administración de justicia tiene un trasfondo constitucional. Básicamente estamos nosotros hablando de un derecho fundamental en esos mismos términos del acceso a la administración de justicia. Entonces, y lo sumo para tratar de llegar a mi conclusión, a una frase que coloquialmente nosotros venimos oyendo en esta coyuntura cada día con más fuerza, y es que la virtualidad llegó para quedarse. Entonces, uniendo estos 2 puntos, el del derecho constitucional y fundamental de acceder a la administración de justicia,
Y segundo, con el tema coyuntural de la pandemia que llevó a que la Fiscalía General de la Nación, que llevó a que la Policía Nacional y distintas autoridades facilitaran canales virtuales y digitales para conocer hechos que al parecer revisten las características de delito. En mi opinión, pues básicamente lo que están haciendo es una materialización de un derecho que desde el orden constitucional nos garantiza a todos como ciudadanos un buen ejercicio de la administración de justicia y poder acceder, obviamente, en el caso nuestro, lo que estamos hablando, a la Fiscalía como titular de la acción penal para que apoye la investigación de hechos que al parecer revisten las características de delito. Por otro lado, yo lo que veo básicamente es que hay que subir esos niveles, obviamente, de filtro, de prevención, de identificación y mitigación del fraude en las modalidades que tú ya estás identificando, y es de pronto a través de la presentación de denuncias con un contenido falso a través de medios informáticos o digitales. En otras palabras, aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es algo muy claro, o más bien el problema jurídico que yo te plantearía es el siguiente, y es que se presente una denuncia a través de un medio informático, a través de un canal virtual, supongamos de la policía o de la fiscalía, como el ejemplo que tú traes, pues de pronto elimina la posibilidad o el riesgo penal para un delincuente de cometer un delito de falsa denuncia, y la respuesta es no. Simplemente lo que estamos aquí es cambiando un medio que antes de la pandemia era físico y que la persona tenía que ir, firmar un escrito de denuncia, elaborarlo, como por lo menos de manera general se hacía, y radicarlo en una oficina de asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? Pero aquí en este momento entonces ese canal físico, esa oficina que presencialmente existía, lo que ahora se mutó, es una oficina virtual que básicamente está recibiendo el mismo tipo de escritos donde las entidades obviamente no pueden dar fe de lo que las personas están denunciando, entre otras razones porque antes de la pandemia tampoco podían dar fe de ello. Y el riesgo penal entonces para responder estas preguntas para aquellos delincuentes pues sigue siendo el mismo. Ellos se exponen eventualmente a una falsa denuncia cuando el contenido fáctico o los hechos, en otras palabras no tan técnicas, que se mencionan en el contenido de una noticia criminal no coincide con la realidad. En el caso que tú planteas, supongamos que una persona X diga que tuvo un siniestro, que tuvo un accidente, pero dicho siniestro no existió, que no se dio el accidente de tránsito que se menciona, pues obviamente hay que entrar a hacer una verificación del mismo, independientemente que la denuncia se haya recibido por un canal presencial o por un canal virtual, a través de la policía o a través de la fiscalía, y obviamente ya darle un alcance en términos penales de la posible comisión de lo que tú planteas como delito de una falsa denuncia. Entonces, básicamente que para cerrar, como la virtualidad llegó para quedarse, como el Estado a través de la Fiscalía General de la Nación y a través de sus autoridades tiene que garantizar un derecho fundamental y constitucional como la administración de justicia y acceder de una manera válida a la misma, serán entonces pues, precisamente las entidades aseguradoras a las que les llegue el conocimiento de esas noticias criminales, de esas denuncias o de esas querellas, dependiendo de la especie de esa noticia crímenes que se utilice, de la validación del contenido de la información allí inscrita y allí obviamente plasmada. Yo creo que básicamente entonces lo que hay que hacer a nivel de prevención es subir los estándares que en algún momento no se tenían, pues porque no existía la virtualidad, pero que en el fondo siguen siendo los mismos. Y es obviamente analizar el contenido de los hechos que quedaron allí planteados en esas supuestas denuncias de los casos que tú planteas y son siniestros que nunca existieron. Gracias, Juan Diego. Bueno, hablemos un poquito del tema de prevención. Nosotros desde INIF obviamente somos un ente encargado de generar herramientas de prevención antifraude, de generar controles, de revisar esas matrices de riesgo, de establecer qué procedimientos pueden existir para prevenir el fraude, tanto de carácter interno, el fraude externo, el fraude mixto, el fraude de los empleados, el fraude de los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso nosotros hemos desarrollado, digamos, unas herramientas que en este momento les estamos orientando mucho al tema de analítica, de lograr identificar y anticiparnos al tema de fraude, de lograr detectar esos posibles defraudadores antes de que se genere esa conducta de fraude.
obviamente haciendo análisis de bases, haciendo cruces de información, aplicando muchas herramientas de inteligencia artificial. Eso es lo que nosotros estamos haciendo para tratar de detectar, como te digo, de una manera de anticiparnos al fraude. Pero claramente vemos que el derecho penal tiene que ser una herramienta no solamente de reacción al fraude, es decir, cuando ya se comete, tratar de judicializar, pues es una parte que se tiene que hacer, que yo creo que por responsabilidad de todas las organizaciones se debe dar, de denunciar cuando se conozcan este tipo de eventos, pero cómo el derecho penal nos puede ayudar a nosotros de una manera preventiva, ¿sí?, a evitar esos procesos de fraude. Bien, mira, antes de tocar la arista de la prevención, quiero cerrar eso que acabas de mencionar de la parte reactiva del derecho penal. Una de esas funciones en este sector más importantes es la disuasión. Y desafortunadamente, no todas las empresas o las entidades que son víctimas de modalidades delictivas como las que de pronto han salido en el ambiente de este escenario, hay muchas más formas de conductas delictivas, otras que tenía por ahí en mis apuntes, de las tendencias actuales de los delitos que venimos presentando en el día a día, producto de la pandemia. Algunas entidades deciden simplemente no denunciar, entonces se pierde esa fuerza reactiva de las entidades y de las empresas que son víctimas de delitos. Y lo segundo que hay que tener en cuenta para esta parte reactiva que nos brinda el derecho penal es la línea del tiempo. Es uno de los factores tal vez más importantes que yo siempre le insisto a mis clientes que tengan en cuenta a la hora que se realizan esas investigaciones postdelictuales, en el momento en que se presenta ese incidente, ese evento, como lo queramos llamar, que inicialmente tendría las características de un fraude, pero que posiblemente pues reviste las características de un delito, es que por parte de las áreas, dependiendo del sector en el que nos encontremos, simplemente para no delimitarlo en el sector asegurador, se hagan las investigaciones de la manera más ágil posible, teniendo en cuenta pues que los delincuentes actúan en casi que en tiempo real en distintos lugares, y si esas investigaciones tardan mucho tiempo, pues la judicialización se va a tardar y obviamente la reacción de la fiscalía sería de la misma manera. Entonces sí quiero cerrar un poco esa parte disuasoria, como yo lo denomino, o esa parte reactiva del derecho penal, de hacernos nosotros una autorreflexión, y es salir a denunciar todas esas modalidades delictivas que obviamente están siendo un flagelo para las distintas entidades y corporaciones. Y lo segundo, actuar de manera casi que inmediata en el momento en que nosotros tenemos el conocimiento de un incidente, un evento que pueda tener las características o de fraude o de delito. Ahora bien, ¿cómo el derecho penal nos podría ayudar en el ejercicio preventivo como tú lo planteas? Lo primero que hay que decir y aclarar a todo el escenario, y es que no existe una fórmula mágica, no hay una manera de eliminar por completo el fraude ni el delito. El profesor, maestro chileno Gustavo Balmaceda, en una de sus obras sobre esta materia, pues precisamente nos recuerda con un símil, incluso en palabras de él, y así lo reconoce, un poco vulgar, pero cotidiano, es: en un barco de mercadería no se pueden sacar todas las ratas. Se puede obviamente mitigar y reducir la población. Entonces, utilizando ese símil que está en una de sus obras más recientes, precisamente sobre esta materia, lo que quiero aclarar en un primer plano de la prevención que el derecho penal nos puede brindar es que no existe una manera de eliminar por completo el fraude o el riesgo que exista de la materialización del mismo, pero sí se pueden tener en cuenta algunos criterios para mitigarlo o para reducirlo de pronto a los límites mínimos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues a nivel corporativo, obviamente, entender que existen dos aristas en cuanto a la comisión de delitos desde la parte corporativa. Uno, cuando las empresas o las entidades, bien sean aseguradoras, bancarias, financieras, de cualquier ramo de la economía o de cualquier sector del país, pues son vistas como un blanco para los delincuentes. Tú nos planteas ya algunos ejemplos y por eso no voy a ahondar en ello, y es cuando esas entidades, supongamos aseguradoras, son blanco para los delincuentes de posibles delitos de estafas, como por ejemplo sucedió por allá en Valledupar con una operación muy grande que se hizo por parte de la Fiscalía, que fue titulada la Operación Frenoconio, donde básicamente que existía un cartel de personas dedicadas a la presentación de documentos falsos, afectando el sector asegurador con cifras millonarias.
Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo, pues, presuntamente el sector asegurador, algunas compañías aseguradoras, son blanco de las modalidades delictivas de algunos terceros. Y por otro lado, la segunda arista que nosotros podemos ver es cuando las compañías o las empresas, independientemente del sector al que hagamos referencia, pues pueden cometer delitos hacia adentro, o sea, cuando sus propios funcionarios pueden realizar delitos en contra de la propia compañía, o esos mismos funcionarios, personas naturales de carne y hueso, cometen delitos hacia afuera. Así las cosas con estas aristas, esa prevención del derecho penal nos obliga a hacer lo siguiente, y con esto empiezo a cerrar la respuesta a tu pregunta, y es, tenemos que ser muy prácticos. Obviamente en Colombia, con todas las discusiones que pueda tener lo que voy a decir, no existe en este momento un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sí la práctica nos está llevando a tener unos modelos de riesgo, de análisis de riesgos, que es donde quiero empezar a sentar esos puntos, y nosotros, dentro de lo que yo llamo el esqueleto y el cuerpo corporativo de cualquiera de estas entidades, empezar a identificar los roles de arriba hacia abajo, y segundo, ya teniendo identificado cada rol en ese esqueleto corporativo o empresarial, mirar cuáles son las funciones, que básicamente sería el cuerpo, el latir de cada uno de esos roles o personas que obviamente le dan cuerpo a toda la estructura empresarial y corporativa, para mirar cómo desde las dos aristas que yo acabo de mencionar, o bien como blanco de posibles delitos, o bien como fuente de la comisión de delitos hacia afuera o hacia adentro, nosotros tenemos que empezar a mitigar esos riesgos. Si lo traemos al tema de la pandemia, supongamos en algunos de los ejemplos que ya he planteado, la presentación de documentos digitales falsos, la presentación de huellas digitales falsas, eso hace que las personas desde cada área, desde cada rol, que tienen que tener en cuenta unos estándares de prevención de esas modalidades delictivas que antes veíamos en la presencialidad, ahora con la virtualidad suban los estándares de verificación de ese tipo de documentación digital. Otra modalidad que he visto en las últimas semanas, la solicitud de tarjetas digitales con información falsa a través de medios informáticos, con unos cupos de crédito mínimos que posteriormente lo pitufean, solicitan el aumento de cupos y terminan generando unas afectaciones mediante estafas a los sectores ya mencionados con unas cifras cuantiosas. Otra posibilidad de modalidades delictivas o tendencias que se vienen presentando también en la práctica es como, por ejemplo, dentro de lo que acabo de mencionar de esas dos aristas, de personas naturales, supongamos en el sector asegurador, generan un tipo de rol que yo siempre lo he criticado, y es el superrol o el supernumerario, que es aquella persona que tiene accesos básicamente que a mucha información en la compañía, que puede hacer todo sin un sistema de filtros, y que desafortunadamente muchas veces se presta para la comisión de delitos. Entonces, incluso ese tipo de análisis también hacia adentro, no solo hacia afuera, hay que hacerlos, sino también cuando tú dices, miremos de pronto si alguien al interior de las compañías se puede estar prestando para la comisión de delitos. Uno de los puntos preventivos más importantes que el derecho penal nos puede dar es el de analizar ese tipo de roles cuando son tan amplios, tan genéricos, que básicamente no tienen ningún tipo de filtro de revisión o supervisión y se pueden prestar para la comisión de delitos, o bien de manera intencional dolosa, o incluso a veces hasta por una misma imprudencia. Gracias, Juan Diego. Precisamente, bueno, esa era la última pregunta que yo le iba a hacer, y que iba asociada a la actualidad de esos delitos contra el patrimonio económico. Vemos que nosotros siempre venimos conociendo todo el tema de las estafas, de los abusos de confianza, del hurto, en todas sus modalidades, etcétera. Pero obviamente de la parte que nos explicaba al principio, no son delitos nuevos, seguramente hay muchos, pero que no tenían como una alta representación en las conductas criminales. Como para reforzar un poquito, y te pido que seamos muy concisos, ¿qué tipos penales en este momento se han activado? Digamos que esos que estaban en el Código Penal como quieticos, como un poquito dormidos, y ahora los vemos como que se reactivaron con esta pandemia. ¿Cuáles son esos tipos penales que tuvieron esa reactivación? Perfecto, Luis. Mira, de los que han tenido mayor repunte en lo que va corrido del año, desde el mes de marzo hasta la fecha, en primer lugar nosotros podríamos destacar la transferencia no consentida de activos.
Para el escenario y aquellos pues, que desconocen de qué se trata esta modalidad delictiva, es básicamente cuando un cracker o un pirata informático accede remotamente a un producto bancario financiero de una persona y hace una transferencia de datos o información con un contenido patrimonial a otros productos o a otras cuentas o incluso supuestamente para el pago de impuestos, como desafortunadamente se han venido presentando eventos recientemente. Otra modalidad delictiva que ha venido cogiendo fuerza es el hurto por medios informáticos, insisto, y por eso arrancaba desde ahí mi intervención. No es un tema nuevo, hace más de 11 años nosotros lo tenemos en el Código Penal, pero que en la práctica sí se está convirtiendo en tendencia. Para los delincuentes se está volviendo moda el hurto por medios informáticos, que a diferencia de la transferencia no consentida de activos, ya que hago un paréntesis, recomiendo una de las obras del profesor Ricardo Posada, donde explica la diferencia de estos dos tipos penales, pero yo lo resumo con que hay una monetización o una materialización de ese dinero en la punta final de la cadena o del íter criminal, donde alguien se presenta a una sucursal bancaria para hacer un retiro de esa monetización de un dinero que inicialmente fue virtualmente transferido. Otra, y sería la tercera modalidad delictiva que nosotros estamos encontrando en auge, es el acceso abusivo a un sistema informático. Una cuarta modalidad también es la estafa, aunque de pronto no es un verdadero cibercrimen, tú ya lo mencionabas. Y a través, pues casualmente de esta coyuntura, se están utilizando medios computacionales, informáticos y telemáticos para hacer este tipo de delitos clásicos, pero que de todas maneras pues tienen una circunstancia de mayor punibilidad que en el mismo 2009 fue recogida por el legislador acá en Colombia. Y por último, en quinto lugar, quiero mencionar un delito que de pronto la gente piensa que no se judicializa por parte de la Fiscalía, pero que ha venido presentando una tendencia, y es la utilización de páginas web con el fin de captar datos personales. ¿Cuáles son los casos? Supongamos, por ejemplo, las falsas propuestas de créditos, que es un evento que obviamente ataca a los tres sectores que nosotros acabamos de mencionar, o incluso con falsas ofertas laborales, donde a través de la suplantación de páginas web de entidades financieras, bancarias, reconocidas o incluso que no tienen que ver con estos tres sectores, pero que sí tienen un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, pues los delincuentes utilizan esta modalidad delictiva para estafar posteriormente a terceros, y pues por eso también ya no se habla entonces de una afectación a la protección de los datos, la información, sino también, como tú lo mencionas, al patrimonio económico de terceros que pueden resultar afectados. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Excelentes sus aportes sobre este tema tan interesante. Pues obviamente estamos muy cortos de tiempo, creo que hay algunas preguntas del auditorio, entonces le pediría por favor a Jessica que nos colaborara con las preguntas. Por supuesto. Bueno, Luis Carlos, tenemos dos preguntas. La primera es de Adriano da Silva. Él nos dice, en primer lugar, gracias por el webinar, saludos de un brasileño que se va a Colombia en el 2021. Bien, si hablamos de nuevas tendencias en fraude, ¿cuáles son las nuevas herramientas para combatir estos fraudes? Bueno, esa pregunta creo que la puedo abordar inicialmente yo. Pues primero, bienvenido a Colombia cuando venga. Qué bueno que la gente que conoce de fraude esté llegando a nuestro país, porque necesitamos muchas personas interesadas en esto para combatir el flagelo. Claramente, lo decía en alguna parte de la intervención, nosotros estamos desarrollando herramientas que nos permitan anticipación, que nos permitan anticiparnos a la ocurrencia de esos fraudes, y esas son herramientas que siempre van a tener que ir atadas a la analítica y a los datos. Nosotros desde las investigaciones que realizamos lo que hacemos es poder recopilar esa información para que logremos alimentar unos datos, alimentar unas bases que nos permitan luego a través de esas herramientas analíticas procesar esa Big Data y que nos traiga toda esa información que nosotros requerimos para empezar a segmentar. Todas las herramientas que estamos usando en este momento son precisamente de análisis de información, de análisis de datos. En alguna charla que daba en este año, yo les explicaba cómo las investigaciones que se realizaban anteriormente tuvieron que cambiarse por completo. Todavía tenemos investigadores en la calle haciendo trabajo de campo, haciendo labores de vecindario, haciendo entrevistas, haciendo todo este tipo de labores que todavía continúan, que son muy valiosas.
pero realmente todo el tema de detección nuestro frente a las nuevas modalidades lo tenemos que hacer amparados en herramientas tecnológicas y de procesamiento de datos. Esos datos que nosotros con el ojo humano no podemos ver, que nosotros no podemos detectar porque son cantidades importantes de información que claramente una máquina sí nos puede detectar y nos puede asociar patrones comunes, que nos puede mostrar realmente lo que está ocurriendo. Desde nuestra parte, INIF, nosotros estamos concentrados en el desarrollo de esas herramientas siempre asociadas a analítica, ¿sí? Siempre asociadas a la prevención y a la anticipación, a detectar esos defraudadores, pero antes de que puedan materializar esos fraudes. Ahí es donde estamos apuntando y todo va asociado al tema de tecnología, a tener muy buenas máquinas para que procesen la información, a tener una data con una calidad supremamente alta, a tener unos modelos que nos permitan detección, y eso es lo que nosotros consideramos como esas herramientas importantes para la detección. No sé si Juan Diego nos quiere aportar algo más ahí desde el tema penal. Gracias, Luis Carlos. Reitero pues también la cordial bienvenida a la persona que nos acompaña y nos hace esta pregunta. Es muy poco lo que tengo que sumar a la respuesta, simplemente reiterar desde la parte jurídica la importancia de establecer varios roles y filtros al interior de las estructuras corporativas y empresariales, pues precisamente que estén pendientes de las dos aristas que yo mencionaba en alguna de las preguntas que Luis Carlos antes me planteaba, y es cómo pues precisamente hay que hacer una vigilancia permanente a cada uno de esos roles, evitar un exceso en la utilización de los mismos y de las funciones, y yo creo que eso se podría obviamente analizar periódicamente desde la parte penal para un eventual caso de la materialización del fraude, pues proceder de manera inmediata con la judicialización. Pero básicamente que el ejercicio preventivo, como lo dice Luis Carlos, pues está desde la parte investigativa, del cruce, del análisis de información ya preexistente y obviamente de las conclusiones que puedan resultar de ahí como posibles hallazgos de modalidades fraudulentas. Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta de Edgar Javier. Él nos dice, ¿es cierto en la empresa hemos estado recibiendo correos extraños y el principal riesgo, por supuesto, es perder la información? Se tienen identificadas una serie de modus operandi, pero lamentablemente a veces pues, la empresa puede caer en estos cibercrímenes, por así decirlo. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Nos pregunta él. ¿Acudir a las autoridades como la Fiscalía? Y pues esta pregunta va dirigida al doctor Juan Diego Miller. Gracias, Jessica, y muchas gracias por la pregunta. Aquí hay que abordarlo desde las dos aristas. Primero, la preventiva. Y básicamente que lo que tendrían que tener en cuenta, como entiendo que ya lo han hecho, y es evitar al máximo la apertura de ese tipo de correos electrónicos o emails que ustedes inicialmente los pueden tachar de sospechosos. Hay unas recomendaciones generales, obviamente, frente a los correos electrónicos, tratar de confirmar su emisor, incluso, obviamente, descargar los programas de antivirus que generalmente a uno lo pueden alertar, o a las compañías y a las empresas, sobre la posible información llena de contenido con virus que le permita a los piratas informáticos acceder a la información que pretenden adquirir. Y lo segundo, desde la arista más bien disuasoria o reactiva, sin lugar a dudas que en el momento en que ustedes ya tengan la sospecha no solo de un correo, sino de pronto de una situación que se viene reiterando, ponerla en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación o incluso a través de la Policía Nacional del Eje de Cibercriminalidad, quien casi que en tiempo real les podrían ayudar obviamente con la investigación de esos hechos. Perfecto, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Si quiero darle la palabra a Luis Carlos, pues para que él nos haga el cierre de este webinar y pueda darle la palabra a Nadia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jessica. Sí, pues primero que todo tengo que agradecerle a Juan Diego por esta excelente participación.
como siempre, pues sus ponencias son unas ponencias excelentes. Consideramos que esa experiencia que nos comparte pues nos sirve primero para ponernos a pensar un poco más en lo que está ocurriendo, para que realmente sepamos que hay algunas herramientas, que hay muchas herramientas desde la parte penal también, y que la parte penal no solamente la podemos ver como una reacción, sino que también la podemos ver como un tema preventivo. Tenemos que saber que este tipo de cosas se deben denunciar, que tenemos que llegar hasta esas últimas consecuencias que claramente en algún momento nos servirán para que este flagelo se vaya minimizando. Si bien no se podrá terminar, y vamos al cuento de las ratas y el barco que nos traía el doctor Juan Diego, pues sí creo que tiene que haber una minimización de ese tipo de cosas, y nos ampararemos en el derecho penal. A todo el público, a todos los asistentes, muchas gracias. Esperamos que este webinar haya sido de su agrado, que pues ojalá esas expectativas las hayamos podido pues colmar y de pronto superar. Entonces, pues los esperamos en los próximos eventos de estos, que consideramos que son de su interés. Y pues muchas gracias a todos. Le doy paso a Nadia, que tiene alguna información de interés para todos. Muchas gracias nuevamente a todos. Juan Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Mi nombre es Nadia Rincón, yo soy la ejecutiva de comunicaciones de INIR y me uno al mensaje de Luis Carlos. Estamos muy agradecidos con ustedes por acompañarnos hoy. Esperamos que este webinar haya superado sus expectativas. Muchísimas gracias al doctor Juan Diego por toda la información que nos compartió hoy. Sabemos que es muy relevante para todos y que va a ser de mucha utilidad para ustedes. Como les dice Luis Carlos, este es nuestro último webinar del año, pero queremos seguir en contacto con ustedes, queremos que sigan estando al tanto de nuestros eventos. Entonces, primero queremos invitarlos a responder una encuesta que vamos a enviar ahorita por el chat. Es un link con la encuesta, es una encuesta que no va a tomar más de 5 minutos, pero para nosotros esas respuestas van a ser muy valiosas porque nos van a permitir seguir optimizando estos espacios. Y adicional, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, y ahí van a poder conocer más información relacionada con la lucha contra el fraude e información acerca de nuestros eventos. También los queremos invitar a revisar nuestra página web www.inif.com.co. En esta página nosotros publicamos contenido de interés y los invitamos especialmente a leer nuestra segunda edición de la revista Sin Engaños. Esta revista es una publicación donde publicamos contenido actualizado, visto el fraude desde diferentes perspectivas, y esto es gracias a nuestros aliados en la lucha contra el fraude. En esta segunda edición hablamos sobre los diferentes tipos de fraude y el impacto que están generando en la sociedad. Y ya para cerrar y aprovechando la oportunidad, pues desde INIF queremos enviarles nuestros mejores deseos en estas fiestas. Queremos que pasen una muy feliz Navidad y que este 2021 que estamos próximos a comenzar esté cargado de muchas cosas buenas para todos ustedes. Mil gracias por acompañarnos, mil gracias doctor Juan Diego por toda la información y esperamos que tengan un resto de buen día. Muchas gracias, Nadia. Quiero darle la palabra a Juan Diego, pues para que también tenga la oportunidad como ponente de despedirse, y muchísimas gracias, Juan Diego, por estar con nosotros. Muchas gracias, Jessica, a ti por la invitación, a Nadia, a Luis Carlos, por permitirme estar en este espacio. Por lo menos, personalmente creo que he cumplido con las palabras del maestro Francesco Carrara, y es discutir, opinar y disfrutar no solo del derecho, sino del arte y de este tipo de escenarios. Entonces, pues básicamente me siento complacido de poder traer algunos planteamientos de unos temas de total actualidad. Y para la persona que hacía la última pregunta, obviamente nuestro ejercicio profesional está destinado a eso. Mi nombre obviamente ya lo conoce perfectamente, Juan Diego Melo. Pues en cualquier caso estamos en la total disposición de ayudarlos y servirles con la judicialización de algún evento que lleguen a tener al interior de las empresas. A todo el auditorio, muchas gracias por su compañía y también les deseo una feliz tarde.